Bueno, buenas tardes. Desde la Escuela de Formación Sociopolítica nos agrada mucho esta tarde encontrarnos con todos ustedes. En primer lugar, contamos con don José, nuestro obispo, que hoy también nos acompaña, y agradecemos a todas las personas presentes aquí en la Casa de la Iglesia y también a los que están conectados por Zoom. Los que están conectados por Zoom, los amigos de Tenerife, la parroquia de San Francisco en Lanzarote, la Fundación Manuel Velázquez en Fuerteventura, el Ateneo de Vecindario, la Parroquia Virgen de la Vega y algunas otras personas que sabemos que están conectadas, pero cuyo nombre en este momento no tenemos a mano. Buenas tardes, bienvenidos y compartamos la alegría de estar juntos. La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana cuenta esta tarde con un ponente y amigo que es el profesor don Jesús Pérez Peña. Subrayo lo de amigo. Ayer, cuando nos pusimos en contacto para actualizar su currículum, me dijo, la mejor línea que puedes añadir a mi currículum es la de amigo de verdad de Pepe Suárez, a quien siempre profesé cariño y afecto. Lo repito, textual de Jesús. Posee un extenso currículum que sería casi imposible detallar ahora porque haría yo el discurso y no es cuestión. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, catedrático de mérito honorífico de la Universidad de Las Palmas, ha sido profesor en Granada, en Málaga, en Las Palmas y además investigador postdoctoral en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Ha estado vinculado siempre a proyectos europeos para desarrollo de programas de doctorado, también aquí en Las Palmas. Ha desempeñado distintos cargos en la universidad, de vicerrector, de ordenación educativa y de varias cosas más. Y una cosa muy importante, ha sido el primer defensor de la comunidad universitaria que hemos tenido. Actualmente es director del Aula Cultural Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. He extractado su currículum al mínimo, pero detrás de esto hay mucha vida más. La propuesta de esta sesión es la de trabajar sobre los aspectos éticos de la ciencia. Él dice que algunas reflexiones, supongo que serán más de las que en principio creemos, porque será muy interesante su ponencia. Recientemente, en una entrevista que se le hizo, el profesor Pérez Peña decía, toda investigación debe tener en cuenta principios éticos y, sobre todo, la revalorización del concepto de dignidad y de la persona humana, el valor de la vida y el de la identidad de cada ser humano. En esta época de inteligencia artificial, donde todo parece que va a toda prisa, don Jesús afirma que aunque algunos quieran separar ciencia y ética, existe el principio categórico de que todo aquello que se pueda hacer o investigar ha de tener unos límites éticos en cuanto a tener presentes sus consecuencias. En este sentido, con esta preciosa entrada que vamos a hacer en el mundo de la ciencia, la investigación y la ética, algo que alguna vez hemos tratado de otra manera en la escuela, pero no con tanta precisión, sin más, tiene la palabra Jesús Pérez Peña, amigo y compañero. Muy buenas tardes. Lo primero que tengo que es que agradecer a Isabel las palabras que me ha dedicado, que evidentemente sé que están pronunciadas desde el cariño y el afecto que nos profesamos desde hace tiempo. Un saludo también a todas las instituciones y grupos que ha citado Isabel y muy buenas tardes a todos los presentes aquí. Y como dice el propio título de la charla, ella ha hecho alguna referencia a aspectos éticos en la ciencia, algunas reflexiones. Hay dos aspectos que me gustaría resaltar.
y que parece que son indeterminados en el sentido de que no es nada concreto. Evidentemente tenemos que hablar de aspectos porque es muy difícil que una charla, a no ser que se explique para que luego después cada uno reflexione posteriormente, se pueda abarcar todo el universo que puede o que puede estar relacionado en la actividad la científica con la ética. Y luego algunas reflexiones, porque es muy difícil abarcar todo el universo, evidentemente, nos daría para un curso, y además aquí me consta que hay especialistas en algunas de las cuestiones que ahora están más controvertidas en bioética, y yo creo que he dicho algunas y aspectos porque lo he planteado como una especie de visión en general desde cuando estos temas empiezan a preocupar a la humanidad, no solamente limitado a la inteligencia artificial que ahora está tan en boga, ahora, sino en general una perspectiva histórica, digamos, de las relaciones entre la ciencia y la sociedad, que en definitiva es la base de que puedan existir comportamientos éticos en ese sentido. Vamos a comenzar y yo me he permitido tomar del libro, un libro que pone ahí, Ética para la bioética, y como subtítulo pone Y a ratos para la política. Es de un profesor de filosofía, catedrático de filosofía moral ya fallecido, de la Universidad de Barcelona, con el que tuve yo muchas oportunidades de establecer interesantes conversaciones cuando compartimos juntos nuestra etapa de defensores, él de la Universidad de Barcelona y yo de la Universidad de Las Palmas. Y he cogido ese libro, que es muy interesante, desde luego, en todo su contexto, porque el prólogo se inicia de esa manera. Los sabios del laboratorio nos están volviendo locos, en una palabra. Nos están complicando la vida y eso no hay quien lo pague. Y es que es verdad. Realmente, si no nos coge la prensa, pues nos puede pasar lo que a Manolito, que tenía interés en aprender cosas, sobre todo por investigación de Mafalda, que incluso le llegó a preguntar por qué era eso de la mecánica cuántica. Y él, pues, interesado en poder contestarle, le dice, estoy preocupado, leo los periódicos, oigo las noticias y me encuentro con cada cosa. ¿Y con qué se encuentra Manuel? Pues con noticias como esta, el descubrimiento del bosón de Higgs. Los expertos aún deben determinar por completo la identidad, pero el hallazgo de la nueva partícula marca un hito histórico en la física teórica. Bueno, él intenta asimilar eso y luego se encuentra con otro. Un ordenador cuántico podría descifrar todos los códigos secretos que hay en el mundo, según Juan Ignacio Sirac, un gran investigador que es investigador principal en una sección del Instituto Max Planck cerca de Múnich sobre óptica cuántica. Y dice que en el mundo subatómico, bueno, pues la realidad que nos da la teoría cuántica, una partícula puede estar en varios lugares a la vez. Y él pone la televisión, intentar poder distraerse un poco y le sale la noticia, imagínense ustedes el telediario, y sale un señor que se llama David Reich, que este fue el director de este programa. Gracias. Director del programa que investigaba sobre el tema que pone ahí. Damas y caballeros, hemos detectado ondas gravitacionales. Proceden de dos agujeros negros en plena colisión. Estas ondas son las que había aventurado Einstein que existía y que dan pistas sobre el origen del universo. Por lo tanto, el invento y el descubrimiento era muy grande. Y él seguía, y además materia oscura, agujeros negros, neurotecnología, ingeniería genética, la tecnología CRISPR, clonación, inteligencia artificial, retos de un futuro transhumano, tecnología en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Ya el hombre dice, le pregunta a un amigo, dice, yo es que ya no puedo asimilar todo este tipo de noticias y no voy a poder satisfacción a Mafalda en que es eso de la mecánica cuántica, que era lo que a ella le preocupaba. ¿Y qué es lo que hace? Pues le llama a un amigo, dice, mira, yo te invito a una clase que voy a dar y entonces pues, ahí podemos ir comentando cosas. Y se encuentra con esa pizarra y con el chaval que después de tener esa pizarra dice, seguro que me he equivocado en algo, no puedo seguir la demostración. Claro, estas cosas realmente con
este pequeño homenaje que he hecho al humorista gráfico Quino, que nos dejó hace poco, pues, me ha parecido bien ponerlo así para empezar la charla. Y realmente, pues Manolito se tiene que quedar muy preocupado. Claro, porque aquí no hemos puesto la cosmología, ¿no? Buscando el origen del universo, que desde el punto de vista de la cosmología humanística y religiosa, en definitiva, preguntarnos cómo se va o cómo fue de Dios al mundo y cómo vamos del mundo a Dios. En la cosmología física las cuestiones tienen un fundamento cognoscitivo distinto. ¿Cómo vamos desde la ecuación primera, la primordial, simétrica, perfecta, única, hasta el mundo asimétrico, desordenado, en el que nosotros nos encontramos actualmente? Bien, la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? Mafalda le dice, después de todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Él medita y con la mano en los bolsillos pasea, le da el puntapié a la piedra y dice, pues lo que nosotros hemos oído decir muchas veces a nuestras abuelas. ¿Qué cosas? Si ya me lo decía mi abuela, cualquier día va a pasar algo gordo. Pobre Manolito, pero él va a seguir intentando conocer todo esto. Y este es el mensaje que quiero transmitir de todas estas viñetas que hemos estado colocando con Manolito y con Mafalda. Y claro, es que tenemos que hacernos la pregunta de si las investigaciones que se están haciendo responden realmente a las necesidades sociales. ¿Cuál es la relación que existe entre lo que se hace y la propia sociedad? Y la pregunta siguiente es, ¿la sociedad es receptora o se siente receptora de los avances de la ciencia? Pues claro, estamos hablando de que hay muchos avances y que la ciencia avanza muchísimo y que en definitiva la pregunta última que nos tenemos que hacer sobre esa base, porque claro, si la sociedad cada vez está más informada, cada vez nos está exigiendo más, tiene que ser, y es lo deseable, que las investigaciones, a los investigadores, para que tengan unas orientaciones éticas y que sus resultados sean totalmente asumibles desde el punto de vista de la propia sociedad. ¿Qué es lo que se debe hacer? Sería la pregunta. ¿Qué límites están en lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y entonces, aparte de lo que hemos puesto en la historia de Manolito y Mafalda, pues surge el problema de la ética. El problema de la ética que, utilizando también los mismos términos de Ramón Valls en el libro que antes he presentado, pues está ligado evidentemente a la ley y a la costumbre. Porque al fin y al cabo es lo que determina las costumbres de los pueblos. La cuestión del desarrollo de la ética es muy antigua, evidentemente. Y luego está la costumbre, la moral, ley y moral, pues que tanto son el fundamento, por un lado, del derecho y por otro lado, el objetivo fundamental de la ética, son las que conforman ese concepto que podríamos decir que es la ética, que puede situarse al lado o incluso por encima, en tanto en cuanto nosotros podemos tirar del ejemplo de lo que tenemos, de quien tenemos puesto aquí, de Antígona. Ley, moral, ética y derecho. Todo eso se conjuga en la preciosa tragedia de Sófocles, cuando ella reclama el poder entrar a su hermano, a su tío Creonte, se lo reclama, y él le dice, pero es que tú no sabes que la traición, la ley lo prohíbe por la traición. Y ella pues le responde, sí conozco yo esa ley, pero hay unas leyes no escritas que están por encima de esto. Hablaba evidentemente de las cuestiones éticas por encima de la ley. Esto quiere decir que que la ética, pues nace para superar los aspectos no legítimos, digamos, de una determinada ley, y para renovar el concepto de legalidad. Ley es política, por lo tanto, ética y política se necesitan mutuamente. Una ética sin política son papeles mojados. Y una política sin ética puede conducir a totalitarismo y autoritarismo completamente. Vamos ahora entonces a dar saltos hacia adelante
Y nos vamos a partir de, puesto que he dicho que vamos a hacer una especie de desarrollo histórico, pues vamos a ver cómo los grandes acontecimientos y los cambios de comportamiento que ha habido en las sociedades siempre han ido de la mano o como consecuencia de grandes descubrimientos y grandes avatares en el desarrollo de lo que podemos llamar ciencia con todo derecho en la actualidad y antes también. Por ejemplo, podemos hablar de la revolución copernicana, posteriormente galileana, posteriormente newtoniana. Es decir, cuando abre al mundo un nuevo concepto en la cosmología, Aristóteles, la cosmología, la cosmovisión aristotélica cae fuera, y entonces podemos nosotros imaginarnos lo que eso supuso pues, para los devotos intelectuales y filósofos de ese siglo. Estamos hablando, pues, por ejemplo, del siglo XVII. Aquí tenemos a John Donne, un poeta metafísico, que escribe en la Anatomía del Mundo, en el 1611, el hermoso poema que ustedes, esto es una parte de él, ustedes tienen puesto ahí. Y la nueva filosofía pone todo en duda. El elemento fuego se apagó, el sol se ha perdido y la tierra, y no hay ingenio humano capaz de dirigirse a donde pueda verlo. Cuando los planetas buscan tantos mundos nuevos, ven que este, que es el que él vivía, se desmenuza en sus átomos. Está todo en pedazos. Toda coherencia se ha ido. Es un poema entrañable, de una sensibilidad tremenda, pero que refleja la angustia de suponer que teorías como la de Lucrecio y Epicuro, de los átomos que se mueven en el mundo del vacío, etcétera, y que la Tierra pierde su autoridad de centro del universo, todo lo que iba apareciendo con la revolución copernicana, sobre todo con la revolución newtoniana, pues abre como un mundo nuevo, se abre como una especie de, como un mundo nuevo, evidentemente. Y esto, las personas sufren y lo ven. Por lo tanto, les crea cambios de comportamiento. Y estamos hablando, en definitiva, que la ética estudia perfectamente y, consecuentemente, los cambios que se van produciendo en las sociedades y cómo se adecúan sus normas y sus reglas en función de los avatares que van sucediendo en el mundo. Concretamente, este fue una revolución, evidentemente, y John Donne se expresaba de esta manera. Podemos hablar también de la experiencia de Newton a través del prima de difracción. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el arco iris pierde absolutamente toda su poesía. El arco iris y el prima de difracción, ponemos nosotros. Pues claro, ante eso reacciona John Keats, otro poeta de esa época, ya posteriormente. Dice: brindo contra la memoria de Newton, que ha destruido la poesía del arco iris, convirtiéndolo en un prisma. Claro, es que evidentemente tenemos que pensar ahora que la ciencia actúa como aguafiestas de la poesía en ese momento. Mm, La ciencia es fría, está acusada de calculadora, está acusada de materialista, eh, es decir, todos los ingredientes que pueden estorbar al poeta del romanticismo, evidentemente. Eh, Lawrence dijo algo parecido, otro poeta inglés. Lo que pasa es que en lugar de hablar de que se ha destruido la poesía del arco iris, habló del sol y dijo: la ciencia es ese oscuro objeto que ha convertido el sol en una bola de gas con manchas. Bueno, pues evidentemente es lo que había. Pero el mensaje es que vean ustedes lo que podía significar todo este avance desde el punto de vista de las consecuencias éticas. Llegamos entonces a plantearnos por qué es tan importante ahora y por qué se está cuestionando tanto las cuestiones éticas. Voy a hacer aquí referencia, lo tienen ahí abajo en chiquitito, y voy a sacar mucho de esta información de un libro que es muy interesante para el tema que nos ocupa. Se llama Los muchos rostros de la ciencia, escrito también por otro profesor fallecido recientemente, profesor Antonio Fernández Arañaga. Y él cree que los problemas éticos, esto que hemos hablado antes, es perfectamente aplicable ahora. Que los problemas éticos tienen una base, preocupan por una cuestión fundamental, primeramente. Primero, por lo que él
titula, que es la disolución de valores. Y esta disolución de valores aparece como consecuencia de, de la fragmentación, evidentemente, pues del pensamiento en múltiples ámbitos, en múltiples segmentos, con lo cual se hace muy difícil establecer en cada uno de los segmentos que se ha fracturado, pues no digo el conocimiento, sino también el ámbito de la sociedad, establecer normas que sean universales para todos, sino que cada uno de esos segmentos va a establecer sus propias normas. La fragmentación cultural, que es la fragmentación de la cultura en definitiva, a lo que hace referencia, hace difícil la existencia de normas que sean aceptables para todos. La otra cuestión a la que hace referencia es que se produce una inversión entre las ideas y el comportamiento. Esto es muy interesante porque la ciencia hasta el último tercio del siglo pasado llevaba la iniciativa en el sentido de que ella estudiaba aquello que podría ser un progreso. Por lo tanto, primero era la idea de progreso y después, si podría tener utilidades, pues las tenía, evidentemente. Pero era el progreso en el conocimiento en sí. Actualmente, con la producción de la tecnocracia, nos produce consumo de material tecnoproducido, pues hace que se produzca una inversión en este procedimiento. Ahora las ideas se adaptan a las acciones. Y esto lo vemos nosotros en la vida diaria, cuando nosotros estamos siendo usuarios de cualquier invento que pueda salir, pero es que el invento se mejora a sí mismo en cuanto vemos que eso es un producto que evidentemente la sociedad la necesita, y digo esto entre comillas porque lo demanda, y por lo tanto la ciencia le pone lo que la sociedad demanda, evidentemente. Esto casa mucho pues con la idea que Erich Fromm transmitía en su libro de tener o ser, tener y ser. Es la idea de que el hombre no debe preocuparse tanto de tener, sino de lo que es, lo que dijo Meister Eckhart en una de sus reflexiones. Otra cuestión, por lo que es interesado, que afecta la ciencia a las cuestiones éticas. El carácter funcionalista y utilitarista de la ciencia. Esto también va siendo cada vez más nuevo. Es decir, da la impresión de que solamente se va a investigar aquello que tiene resultados de la teoría a la práctica y por lo tanto pueda ser utilizado. Esto nosotros lo vemos con mucha frecuencia cuando salen las convocatorias de los proyectos. Antiguamente los proyectos tenían una financiación bastante amplia para lo que se llama pues la base, la investigación básica, el progreso de conocer por conocer. Y luego después seguro que pueden haber aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero el avance en el conocimiento, lo que se ha conocido como la investigación básica, que es la base que sustenta el edificio de todo lo que viene detrás y lo que nos preocupa fundamentalmente desde el punto de vista de sus aplicaciones. Claro, bajo esa perspectiva, el imperativo es bastante egoísta, porque al fin y al cabo se dice que todo lo que se pueda investigar se va a investigar. Y si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Podemos encontrarnos ejemplos a lo largo de la charla sobre esta máxima y cómo se cumple y cómo se cumple realmente. El carácter funcionalista y utilitarista de la ciencia tiene que tener utilidad y por lo tanto se va a investigar y progresar y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a financiar, y aquí interviene ya las cuestiones industriales de la industria, las cuestiones del comercio, las cuestiones de la política, etcétera, etcétera, en financiar aquello que pueda tener alguna utilidad inmediata. En los proyectos de investigación están, yo hace tiempo ya, unos años que no lo no lo afirmo, pero evidentemente si uno coge la lista, pues salen ya unas orientaciones de la investigación específicas tan primadas para la cuestión de la financiación. En definitiva, esto nos plantea la pregunta de la sustitución de la verdad por la utilidad, es decir, renunciamos exclusivamente a esa parte, digamos, mucho más romántica de la búsqueda de la verdad como es
conocimiento de la realidad de las cosas por la utilidad. Y luego después la configuración actual de sistemas de ciencia y tecnología. Simon, un galés que tiene un estudio sobre ciencia y sociedad y ciencia y ética, hace una reflexión muy interesante sobre la diferencia entre la ciencia que él llama académica y la ciencia postindustrial. La ciencia académica él la define como un bien moral, porque normalmente ahí no existen problemas de competencia, de obligaciones. Cada vez se va contaminando quizás un poco más, pero es una ciencia que se hace por el estudio en sí mismo de la profesión, digamos, de investigador desde el punto de vista académico. La ciencia a la que él hace referencia, que es la que tiene más problemas y más connotaciones desde el punto de vista ético, es la ciencia que él llama pues industrial, postindustrial, etcétera. Porque detrás de esto, primero, están las subvenciones, evidentemente, desde el punto de vista de intereses que son comerciales, industriales, cuando no, desgraciadamente, como veremos a continuación, desgraciadamente políticos. Y segundo, pues porque se está conformada por grandes grupos en los cuales muchas veces no existe interconexión entre uno y otro. Mi grupo sabe lo que tengo que hacer y lo pongo a disposición pues, de toda la macroestructura que conforma el gran grupo del que hacemos referencia aquí en el sistema de ciencia y tecnología. Claro, en esta situación es muy difícil delimitar cuáles son las responsabilidades éticas, porque yo conozco y tengo responsabilidad sobre lo que ocurre en mi grupo. No exactamente así, pero muy parecido a esto es lo que ocurrió en el desarrollo del proyecto Manhattan, aunque ahí todos sabían a dónde iba. La responsabilidad es lo que puede quedar más diluida en función de qué es lo que hacía cada uno. Tuvo un director que ahora está muy de moda por la película, pero bueno, lo citaremos aquí, así un poquillo de pasada, ¿no? Cuestiones éticas. El profesor Sánchez Ron, José Manuel, tiene una serie de libros, El mundo de la ciencia, artículos sobre la ciencia y la guerra. Ha hecho un estudio del siglo de la ciencia, por ejemplo, el siglo XX, sobre todos los avatares de la ciencia en relación con las responsabilidades políticas. Y lo mismo que antes utilicé mucha información de Fernández Rayada, digo, pues ahora la utilizo del libro del poder de la ciencia de José Manuel Sánchez. Esta transparencia la pongo así como de pasada, pero para hacer un señalamiento muy interesante. Ahí lo tenemos puesto. La guerra reorganiza la actitud ante la ciencia y obliga a cambiar esquemas de comportamiento. Ya estamos. Las universidades, que era fundamentalmente de donde salía en esta época, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, conocimiento con el apoyo industrial. En Alemania concretamente fue la magnífica organización que tuvieron de la colaboración entre la universidad y la industria, pero como consecuencia de la guerra podemos hablar, por ejemplo, de la investigación a la detección de submarinos. Esto generó y progresó con el desarrollo de la guerra y el desarrollo de sociedades, de fundaciones científicas para financiar la investigación. En junio de 2016 se crean las dos que ven ustedes, la Rockefeller Center y la Carnegie Corporation, que son dos fundaciones que empezaron a financiar mucho la cuestión de la investigación. Pero miren ustedes, a mí me interesa más la primera línea. Mosley estudió en Eton, un investigador, hizo la carrera en Oxford y se fue a investigar en Manchester con el profesor Rutherford, que es uno de los primeros también modelos del modelo atómico, del átomo, etc. Por edad, tenía 28 años, eh, mm, lo mandaron a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la península de Saribey, en la península de Gallipoli, y toda la ciencia en Inglaterra se movilizó para lograr que lo rescataran, porque no podía ser que un investigador que probablemente estaba llamado a ser premio Nobel, porque con esa edad ya era un investigador señalado, ¿no? Y salía ya en sus investigaciones en el ámbito de la química atómica, con Rutherford. Era ya uno de los investigadores de referencia en el mundo de la ciencia,
de la física en ese momento, pues tenían que rescatarlo para volver. Dicen, al menos esas son las biografías que citan, que el mensajero con la carta para que volviera llegó al día siguiente de que falleciera. Por lo tanto, por 2 días, pues no pudo continuar su carrera y falleció a los 28 años. Esto también tiene que ver con el tema objeto del que nosotros estamos hablando, ciencia y ética. Las responsabilidades desde el punto de vista ético que un científico tuvo que sufrir como consecuencia de la guerra. Aquí vamos a hablar también de pasada de 2 cuestiones que son muy interesantes y que sí las voy a poner aquí. Aquí tienen ustedes las fotos del profesor Fritz Haber en función de todo el desarrollo de su etapa profesional. Joven investigador arriba, investigador con su gran descubrimiento, que es ni más ni menos que la síntesis del amoníaco, ya veremos las implicaciones que tuvo, de militar en la tercera y ya de mayor en la cuarta. Y es que los avatares de este hombre son muy interesantes. Seguro que ustedes conocen aquí eh, el, el cuadro que tenemos. Yo al menos me recuerdo cuando iba de pequeñillo al puerto de Málaga, allí descargaban sacos y todo esto, y recuerdo ver esto puesto en muchos sitios con los azulejos, la gran propaganda del Nitrato de Chile, que por cierto leí en un diario de Extremadura que van a declararlo bien de interés cultural, por lo que representa y por lo que supone de tránsito en un momento muy importante de la ciencia para la humanidad, que es ni más ni menos lo que tienen ustedes a la derecha. Lo de arriba no lo hagan caso, es un esquema del funcionamiento de la síntesis del amoníaco. ¿Y por qué? Porque el nitrógeno no se puede utilizar directamente. Y primero porque dicen que la guerra empieza a ganarse desde la despensa. No creo que coincidiera y que fuese el objetivo, pero también se apunta a que si fue, se dieron prisa en fabricar el amoníaco, la síntesis de amoníaco, para tener una base de abono nitrogenado y poder mejorar las producciones agrícolas. Sea esto o no sea cierto, la verdad es que salvó miles, hablan de miles de millones en Asia, cuestión de hambre, evidentemente, y bastantes también en África. Por esto, aquí tiene usted debajo, pues, como ilustración, 2 torres de la fábrica de la síntesis del amoníaco. Por esto, como veremos posteriormente, pues le dieron el premio Nobel en el año 1918, creo que fue. Pero también, ¿qué ocurre? Pues que, claro, estamos en época de guerra. Y como hemos dicho, pues la ciencia se moviliza. Y no es que tome parte, sí o no, es que algunos pues, consideraron que eso era una necesidad. Esto es discutible y es cuestión que se puede hablar en un debate. Pero Haber puso en marcha toda la industria de fabricación de gases. También lo hacían los franceses y los ingleses, lo que pasa es que aquí llegaron antes. Esto me recuerda mucho a la necesidad que hubo de tirar las bombas atómicas, es decir, para que vayamos a que los alemanes la tengan, la fabriquen y la puedan tirar antes. Los gases están puestos ahí, el cloruro de carbonilo o cloro. Pongo para que vean ustedes el terror de la Gran Guerra, que fue, dicen que mucho peor, porque esta era cuerpo a cuerpo en la trinchera, que la propia de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue, se denomina la Gran Guerra. Nocivos cuando se respiran, efectos sobre la piel, afectando, yo pongo jocosamente, entre comillas, únicamente a la vista y al olfato. Gases solamente venenosos en concentraciones elevadas, concentraciones muy elevadas. Ceguera y lagrimeo, el arsénico, el gas mostaza. Y hablan también de trabajar con el ácido prúsico, que luego después reformando métodos de trabajo con él, pues dio origen al famoso ciclón B, que es el que se utilizó en las cámaras de gas en la época del nazismo. Así que él trabajó en este sistema. Vean ustedes, estas son fotos que quiero pasar de rápido, son desagradables. Bueno, esta es la fábrica tomada, están tomados del libro El poder de la ciencia del profesor Sánchez. Esto es porque tácticamente, como lo que iban a tirar, joyas que salía, tenía que estudiar las condiciones meteorológicas para que llegaran en el momento oportuno. Hoy no hay viento en esa dirección, pues esperamos.
a que el viento soplara en la dirección donde estaban las líneas enemigas para poder utilizarlas. Abajo hay algunas líneas que indican más o menos este tipo de estrategia. Aquí estos soldados no están cubriéndose como cuando nosotros hacíamos gimnasia en el colegio. Están ciegos por los efectos que hemos visto anteriormente y claro, tenían que ir tocándose unos a otros para adelante. Esto dio origen a la famosa frase de Ebert, el primer presidente que tuvo la República Alemana cuando acabó la guerra. Le dijo: bienvenido a esta patria que tanto os ha echado de menos. Bueno, en un discurso patriótico, evidentemente, de todas estas personas que también sufrieron la batalla de la guerra. Pongo esto, como podía haber puesto otras cualquiera, pero como estamos hablando de Fritz Haber, que fue el que inventó todo este sistema, pues ahí lo ponemos. Ahí está vestido, como dije antes, para asesorando al general sobre el tema de la autorización. Es un privilegio de los vencedores al imponer sus normas. El 7 de abril de 1920, los aliados presentaron una lista de criminales de guerra. Entre ellos estaba el profesor Fritz Haber, quien un año antes había recibido el premio Nobel como premio a los servicios de la humanidad en el campo de la agricultura. Robert Oppenheimer, el proyecto Manhattan. Esto lo conocen ustedes más, seguro, pues porque en fin, está mucho en la bibliografía, digamos, mediática y con todos los comentarios y reportajes que han salido sobre la película. Al fin y al cabo, él fue el director del proyecto y esto no lo podía él negar. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, mientras los hombres sean libres para preguntar lo que deben, libres para lo que piensan. La libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá. Pero también dice: necesito a la física más que a los amigos, evidentemente. Él se arrepintió cuando vio los efectos de la guerra y pidió perdón y se le rehabilitó aquello que le habían quitado, que era el acceso a los secretos de Estado. Los secretos de Estado no los volvió a tener, pero sí le dieron la medalla a Enrico Fermi para rehabilitarlo, por lo menos desde el punto de vista científico. Lo mismo podemos decir de Max Born. El señor que tienen aquí era el abuelo, era el abuelo de alguien que seguro que ustedes han visto en una película de Olivia Newton-John, que es la que hizo la película aquí. Este señor era el abuelo de esa actriz, fue premio Nobel de Física en el 54 y él alertó al mundo sobre la causa de todos los males. Oppenheimer dijo: la física ha conocido el pecado, y tanto que pecó después de lo que él lo dijo. La ciencia en nuestra época tiene funciones sociales, económicas y políticas, es lo que decía Max Born. ¿Por qué he puesto esto? Pues porque, para que se hagan ustedes una idea, y estamos hablando de cuestiones éticas, evidentemente, en la Alemania nazi se montó una industria que se llamaba, la que tienen ahí ustedes, la Farben, que era un conglomerado de todas estas industrias que tienen ahí. Dos de ellas, industrias químicas, una de ellas, la primera industria química a nivel mundial en productividad. Se altera con la Dow Chemical, la primera y la segunda, que es la Base Handling and Soda Fabric. Todas estas se dedicaron a estos productos farmacéuticos y experimentarlos con los soldados, fundamentalmente con las personas judías, evidentemente, y con con los soldados del otro bando. De tal manera que cuando conquistaban un territorio, pues iban apropiando de esa industria para aumentar su capacidad productiva. A mí me interesa de esto algo que el profesor López Muñoz le llamó un artículo, le llamó la ciencia al servicio del mal. Textualmente, los ensayos que hacían eran de sustancias farmacológicas para enfermedades infecciosas. Hacían experimentos con vacunas, inyecciones letales de fenol, metanfetamina en ejercicios extremos, mezcla de metanfetamina y fenobarbital, pero lo peor fue la carta encontrada en los archivos de Auschwitz, cerca de Auschwitz. La carta era: nosotros necesitamos 150 mujeres en el mejor estado de salud posible. Confirmamos su respuesta positiva, pero consideramos
que el precio de 200 marcos por mujer es demasiado alto. Nosotros proponemos pagar no más de 170 marcos por mujer. Los experimentos fueron realizados. Casi todas las personas murieron, pero necesitamos lo más pronto posible un nuevo envío. Estamos hablando de ética, ¿de acuerdo? Y al frente de estos laboratorios estaban los más granados de la investigación en la química farmacéutica, en la química aplicada a la farmacia. El edificio que tienen ustedes ahí es el edificio que acogía a esta sociedad. Una vez que acaba la guerra, pues se lo ceden a la Universidad de Frankfurt, Frankfurt am Main, de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, y edificio simbólico porque tuvo la sede, ahí tuvo la sede la industria que acabamos de ver antes. Recién terminada la guerra, evidentemente Europa queda sumida en una terrible angustia desde todos los puntos de vista, económicos, sociales, morales, etc. Y en ese instante, pues en esos momentos, pues un gran genetista, Haldane, escribe una obra que se llama Dédalo o la ciencia y el futuro. Y en él explicaba de una manera muy optimista, y lo hacía todo con buena intención, de revitalizar, evidentemente, después de esa catástrofe, revitalizar todo lo que es la investigación científica. Y él decía y supuso en qué se iba a investigar y qué resultado iba a haber posteriormente de otras investigaciones que luego después se cumplieron. Pocos días, meses después, le contestó Bertrand Russell con la obra Ícaro o el futuro de la ciencia. Dijo, la visión del señor Haldane es muy optimista. Yo, desgraciadamente, he conocido a muchos políticos y hombres de Estado que me hacen ser muy pesimista. ¿Qué razón llevaba cuando le contestó el opúsculo? Es muy interesante, son dos ensayos muy pequeños. Bien, esto aquí pasó ¿eh? La señorita D'Aviñón y al lado de la presidencia de Moria. ¿Esto es por qué? Porque la ciencia convive ahí con una efervescencia cultural. Es que esto es lo que ocurre, que todas las crisis generan y suelen ser caldos de cultivo de una gran efervescencia cultural. Y conviven en este caso, pues además, con dos teorías que dieron muchísimas aplicaciones posteriormente. Una, la teoría de relatividad, que fue no se cuestionó, se cuestionó mucho, pero que al final, pues, ahí está, y que ha tenido consecuencias en el arte, en la literatura, en el cine. Ponemos aquí en el arte, ¿por qué? Pues porque el cubismo, que ya estaba inventado, pues utilizó la técnica relativista en el sentido de ver una figura de diferentes perspectivas. Y esto se utilizó mucho también en el cine. Y la dilatación del tiempo con el reloj doblado de la persistencia, de la persistencia de la memoria de Dalí. Aquí tienen ustedes aplicaciones de la tecnología cuántica. Esto ahora mismo es el boom en las neurociencias y en la inteligencia artificial. Por lo tanto, por eso lo he puesto, nuevas aplicaciones en el siglo XXI, las computadoras cuánticas, internet cuántico, simulación cuántica, metrología, todo le ponen el apellido de cuántico, evidentemente. El láser, el RMN, la tomografía en medicina de emisión de protones, microelectrónica, etcétera. Ya hemos visto qué ha pasado con la ciencia, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo ha influido todo esto en el ciudadano de a pie? ¿Qué ocurre? ¿Hubo alguna recepción especial o reacciones de tipo cultural, de pensamiento? Y claro que las hubo. Esto lo representa muy bien Paul Forman en un libro que habla de Weimar, de la teoría cuántica y de la adaptación de los físicos y los matemáticos a la crisis que había. Especialmente el ambiente intelectual se vuelve antirracionalista. Podríamos decir que casi neorromántico. Y la ciencia nota esa presión sociointelectual y empieza a abandonarse el principio de causalidad. No es una reacción moral de la ciencia, pues tenemos que abandonar este principio. Ahí había salido ya la teoría cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y por lo tanto
La cuestión no era esa, la cuestión es que el indeterminismo toma carta de naturaleza frente al determinismo de la mecánica newtoniana. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente aquí estamos hablando de un momento en que se le pide en cuenta a la modernidad por los resultados que ha realizado. Y por eso este tipo de movimientos, aquí los tienen ustedes. Búsqueda de nuevas formas de libertad, fenómenos de vanguardia con ideas de ruptura de la tradición, grupos que señalan el camino a seguir, rechazo de la norma impuesta y en el arte, como acabamos de decir, pues el fauvismo, una expresión de los sentimientos de derrota mediante la transformación del color, el cubismo, como he dicho antes, ya existía, pero evidentemente retoma todas sus técnicas en función de estos nuevos avances de la ciencia. El expresionismo alemán tan ligado a la derrota, a Nosferatu, Metrópolis, esas grandes películas del cine del expresionismo alemán. Y el dodecafonismo en música, por ejemplo. ¿Cuál es el límite y cómo se define la línea de frontera ética que no se puede ni se debe traspasar? ¿Cómo superar la barrera de este cambio de siglo? Reconstruyendo una ética operativa de carácter más universal. Evidentemente, aquí las cuestiones son más claras. Primero, lo primero que se apunta, y esto a nivel de todos los que hablaban y estaban preocupados por la ética en estos momentos, hablan de la revalorización del concepto de la dignidad humana. En definitiva, eso equivale al proceso de rehumanización, de tal manera que todo aquello aquí ya nace, pues toda la idea de que la ciencia, toda la idea que puedan salir del desarrollo científico tengan que ir orientadas con un fuerte componente ético, de tal manera que se respete la dignidad humana. Esto sería, por así decirlo, el compromiso con el individuo. Y por otro lado, pues tenemos que hablar, como no, de Jonas, que hay que actuar con el imperativo de que el futuro tiene derecho. Es decir, que la humanidad tenga que ser posible. Esto es una ética para los momentos tecnológicos que estamos viviendo ahora mismo. Y él habla de que este tipo de ética está basada en la heurística del temor, por miedo a todas las cuestiones que pueden estar desarrollando con las actividades tecnológicas que se llevan a cabo. Obra de tal forma que las consecuencias de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida auténticamente humana sobre la Tierra. Este es el compromiso con la sociedad, con el futuro y con la naturaleza que propone. Podemos aprovechar la frase de Nietzsche: solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Bien, y entramos ya para el último bloque, que es el que hace referencia pues, a todas las tecnologías actuales. ¿Qué significado tiene el concepto de libertad? ¿Por qué ponemos esto? Por lo que pone debajo, la visión fatalista de la libertad. En el año 2004 salió en una revista de filosofía, se llama Témata. Yo creo que, señor obispo, igual la conoce, lo que es de la Universidad de Sevilla, en donde se gestó esta revista, que es muy interesante. Es una revista de filosofía y que dedicó parte de un número especial al debate sobre el sentido de la libertad, es decir, la libertad y la ciencia. Y allí hubieron muchísimas y muy interesantes contribuciones. Y una de ellas hablaba de la visión fatalista de la libertad. Para no cansarles mucho, pues que el cerebro actúa a través de una serie de mecanismos que por lo tanto el concepto de libertad es tan solo una ilusión, que por lo tanto estamos totalmente determinados. Hablar de libre albedrío o el concepto de libertad es tan solo una ilusión. Esto es un debate que generó muchísimas contribuciones desde el punto de vista de escritura en la revista científica y que fue muy interesante. Segundo, me encuentro yo con un libro, porque me interesó, que era La libertad ante la escisión de la cultura, de la nueva escisión de la cultura.
el problema de la libertad ante la nueva decisión de la cultura. Es el profesor Mariano Álvarez Gómez, el discurso de entrada en el año 2007 o 2008, creo que fue, en la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. Y él escribe esto con mucho fundamento, vamos, mucho fundamento. Es un libro que es magistral, evidentemente. Y en él cita, en el prólogo empieza, dice el profesor Kepperman, estamos hablando de neurocientíficos, el profesor Kepperman dice, una ola de determinismo invade Alemania. Bueno, Alemania que ha sido génesis de una gran cantidad de la cultura del pensamiento, por así decirlo, ¿no? Y cita a Gerhard Roth y Wolf Singer, dos neurocientíficos. Aquí le voy yo, que las citas hay que leerlas para no distorsionarlas, les voy a leer lo que, lo que decían ellos a través de sus propias investigaciones. Decían Gerhard Roth y Wolf Singer, nosotros, científicos de la naturaleza, hemos sido llevados por el dinamismo propio de nuestra investigación a ocuparnos de cuestiones que tradicionalmente han sido tratadas por las ciencias del espíritu. Los investigadores del cerebro ya no pueden eludir cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento, de la sensación, de la conciencia o de la voluntad libre. Y ustedes, no es solo que los neurólogos puedan, como cualquier investigador, elaborar propias concepciones sobre cuestiones que de forma más o menos convencional no entraban dentro de su propio campo, sino que ahora, y aquí es lo que señalan ellos, aparte de considerarse capacitados para resolverlas, afirman que solo a ellos, no a los filósofos, compete pronunciarse sobre las mismas. La filosofía queda así desplazada, deslegitimada para ocuparse de tan graves cuestiones. Y en el mejor de los casos debe asumir en ese momento que puede quedar como una cuestión de metaética. Es como se refiere ya a la filosofía. La conciencia en un sentido amplio, como órgano de conocimiento que incluye implícitamente a la conciencia moral y a la libertad, son los temas que a ellos les preocupan. Respecto de la conciencia, reconocen estos autores su existencia, pero entienden que es únicamente una manifestación del cerebro. En cambio, niegan la existencia de la libertad. Tenemos experiencia de la libertad, dicen ellos, pero es totalmente una ilusión. Pues bien, aquí tenemos otro planteamiento que da origen a un debate, o debe dar origen, evidentemente, a un debate ético, y nos volvemos a situar en la encrucijada de qué cuestiones éticas pueden, desde el punto de vista ético, perdón, pueden realizarse o no. Y esto está ahí en pleno debate actual. Y después, pues ya todo lo que ustedes han ido viendo, las tecnologías CRISPR, estas son las tijeras moleculares, que son técnicas de edición genética. Se trata de, con unos inductores pues, y una proteína, creo que es la Cas9, pues cortar en un momento parte de la secuencia, unir luego los genes, con lo cual los dejan inutilizados, o introducir otros nuevos, con lo cual lo que tienen es una modificación genética. Aquí, detrás de esto, evidentemente, pueden ustedes sospechar pues, todo lo de las terapias génicas, la carta, las modificaciones genéticas, con todos los problemas éticos que ello deriva. Esto está, evidentemente, la aprobación de muchas de estas técnicas está en estudio. No en sí alguna de las aplicaciones, porque otras sí son evidentemente productivas. La siguiente que vamos a poner es el proyecto BRAIN. Este proyecto, Barack Obama en el 2013 pues fue quien lo propuso. La Unión Europea tiene también otro proyecto dedicado a la investigación del cerebro, ni más ni menos. Muy bien, y ha dado resultados muy buenos. Ahí pues, se citan algunos. El primer atlas completo, pero claro, del cerebro sabemos qué es lo que tiene y dónde están ubicadas cada una de las funciones, pero los problemas de la salud mental, de las enfermedades mentales, pues no están todavía resueltos. Y así pues hablan de, con este proyecto, avanzar en ese aspecto.
determinación de los mecanismos de visión, de la memoria, el uso de la inteligencia, perdón, sí, de la inteligencia artificial también, y el uso de macrodatos y supercomputación, es decir, la alta tecnología informática para los avances, establecer modelos cerebrales, etcétera. Es decir, investigación del cerebro mediante tecnologías innovadoras avanzadas. El siguiente proyecto que tenemos es el de la inteligencia artificial. Aquí está metida, abajo he puesto yo voluntariamente esta transparencia que está sacada de donde viene ahí, inteligencia artificial cuántica. Esto es el blog de la Telefónica, que también que admite eso, cuando se mete uno ahí, empieza simuladores cuánticos, modelos cuánticos, etcétera. La tecnología cuántica y sus principales aplicaciones, entre otras, precisamente para el tema de la inteligencia artificial, a donde dice que va a introducir una revolución enorme para mejorar todo lo que la inteligencia artificial hasta ahora nos está proponiendo. La tecnología convergente, o NVIC, como se llaman. ¿Y por qué se llaman NVIC? Porque se habla de nanotecnología, hace referencia al estudio de la materia elemental, la materia, la biotecnología, las células, la cognotecnología, las neuronas, y la infotecnología, los bits o la informática. Claro, esto es muy lógico. Si todo converge en todo este tipo de tecnología, evidentemente los resultados tienen que ser enormes. Y si les leo yo a ustedes, porque claro, aprenderse esto de memoria hay que leerlo, ¿eh? Los resultados que se esperan de estas tecnologías convergentes, pues nos puede llevar casi que en la mitad del desarrollo. Avance rápido en la tecnología convergente mencionada pueden tener el potencial de mejorar el funcionamiento en múltiples aspectos de los individuos y la productividad de los países. Resultados como mejora destacada de la eficiencia en el trabajo y en el aprendizaje, aumento de las capacidades sensoriales y cognitivas, cambio revolucionario en el cuidado de la salud, perfeccionamiento de la interfase hombre-máquina, incluyendo la ingeniería neuromórfica para uso industrial y personal, aumento de las capacidades humanas en términos de defensa y seguridad, desarrollo sostenible mediante uso de herramientas obtenidas de la simbiosis de las tecnologías mencionadas. He leído nada más que 8 o 9 de todo el listado que tengo puesto en el folio. Desde luego, esto en términos de lo que había dicho Bertrand Russell, las ideas de Haldane eran muy optimistas, muchas se cumplieron. Pero lo mismo podemos decir aquí. Estas son las tecnologías, perdón, las aplicaciones que se esperan. Y ya estamos casi que concluyendo. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer con todo este tipo de desarrollo es lo que ponemos aquí. ¿Qué está en juego con la neurociencia? Esto recientemente, estamos hablando de marzo del 23, julio del 23, la UNESCO ha hecho reuniones con comisiones de expertos para ordenar un poco todo lo que existe en los avances en este tipo de tecnología. Entre otras cosas, porque uno de los graves defectos es que no hay gobernanza o gobernabilidad en cuanto a las aplicaciones de estas tecnologías y hacen un llamamiento a la necesidad de que haya una regulación teniendo en cuenta los condicionamientos éticos de cada una de ellas. Como dato clave, piensen ustedes que 1 de cada 8 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental o neurológico. Un aumento del 700% en la inversión en empresas de neurotecnología. Y de las 1.400 empresas en neurotecnología, el 50% tienen su sede en Estados Unidos y el 35% en Europa. Luego el 85% se reparten, digamos, entre las sociedades desarrolladas, industrializadas y con unos desarrollos económicos bastante interesantes. Lo digo porque aquí abajo tenemos puesto de que puede dar origen a desigualdades sociales. ¿Quién tiene acceso a estas tecnologías y sobre a quién van dirigidas estas tecnologías? Podemos pensarlo y podemos suponer a quién, evidentemente.
¿Qué es lo que está en juego? La integridad cerebral y mental y dignidad humana. Miren, sobre todo esto está pues la invasión, digamos, de las técnicas de la neurotecnología en el cerebro y en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y poder trabajar con eso. Esto más lo que viene detrás, que es el transhumanismo. La identidad personal, es decir, que si hablamos de las tijeras moleculares, pues pueden actuar con nosotros y con nuestra mente. Libertad de pensamiento, lo hemos comentado, cognitivo y libre albedrío. Privacidad mental. Si a mí me ponen otro cerebro, confidencialidad de los datos cerebrales, el acceso a todos los datos que puedan haber ahí. Uso de los datos neuronales para temas de marketing, por ejemplo. Bueno, esto ya lo tenemos, no los datos neuronales. Nosotros ya somos víctimas, evidentemente, en el telemarketing, de que alguien se está enterando de que cuáles son nuestras preferencias. Evidentemente, lo que más buscamos en Internet, pero bueno, ¿saben qué es que lo estoy buscando yo? Ese tema, y entonces me viene propaganda de todo aquello que a mí me interesa, y aciertan. Cuando llegan, se mete uno en Google, me aparece una página con un 20% de mis preferencias, de búsqueda. El transhumanismo, uno de los factotum del transhumanismo, escribió un libro cuyo subtítulo ponía "Cuando los humanos trascendamos a la biología". Detrás de esto está aumentar nuestras capacidades, porque, y como decía La obsolescencia del hombre, Gunther Andersen, ese gran libro, La obsolescencia del hombre, pues decía que es que la ciencia es el nuevo sujeto de la historia, evidentemente. Ahora mismo no es libre el hombre, libres son las cosas, es decir, lo que la técnica da. El hombre ahora mismo queda fuera de ese concepto de libertad y la técnica se ha convertido en el nuevo sujeto de la historia. ¿Y qué pasa? Que no tenemos capacidades para poder asimilar todo lo que la tecnología es capaz de darnos. Solución, modifiquemos, ¿no? Bien, mediante ingeniería, ¿eh? De cualquier tipo, sobre la mente, sobre el cuerpo, etcétera, también con farmacología. ¿eh? Me imagino que será búsqueda de nuevos medicamentos y lo que ellos llaman el reforzamiento moral. El reforzamiento moral yo creo que lo necesitamos todos. Ahora, ¿cómo vamos a poder obtener esa dilatación moral para poder asumir aquello que las nuevas tecnologías nos están dando? Ahí queda la pregunta referida evidentemente a la invasión que puede tener todo este tipo de ciencias sobre todos esos problemas que hemos anotado ahí. Es válido, pues, que la ciencia siga reclamando independencia de toda tutela metafísica y ética. Ahí tienen algunas frases de Chargaff, un gran bioquímico, que al final era de origen judío, pues el párrafo de abajo lo define. ¿Quién podrá impedir la producción industrial de embriones humanos? ¿Quién parará la emergencia de una poderosa industria biotecnológica? Él habla de un ADWI molecular en el que las enzimas y valiosas hormonas serán extraídas como si los dientes de oro. 5 minutos y ya termino. Estoy en las reflexiones finales. Esto ya lo hemos comentado. Lo de la Iglesia yo creo que lo conocen todos, porque ahí he citado como pues Papa Francisco recientemente en la Fratelli Tutti y la Laudato Si, y Pablo VI en la Populorum Progressio, y Benedicto XVI en Caritas in Veritate hacen referencias especiales a la prudencia que hay que tener y la exigencia que hay que tener desde el punto de vista ético y de la dignidad de la persona, de la dignidad humana, con los avances de la tecnocracia y de la neurotecnología. En una era de comunicaciones donde nos subimos a un ascensor y quien se sube con nosotros está con el móvil, que cruzamos una calle y no hay saludo. Se me ha ocurrido hablar de la paradoja en la era de las comunicaciones, recordando una poesía de Manuel Alto Aguirre. Triste edad que se acerca sin sacrificios mutuos, sin opresiones, sin anhelos, edad de libertades,
edad de islas todopoderosas, sin relaciones, sin contacto, sin amor ni amistad, sin sufrimiento. Él lo definía como el paraíso de las soledades. Ya la reflexión final. Evidentemente, bueno, hace poco más de un siglo, Nietzsche esperaba un superhombre y sin embargo nos hemos encontrado con un supermundo, con el imperio de la tecnología que piensa normalizarlo absolutamente todo. Claro, mientras la humanidad se deje, evidentemente. Nos encontramos que ahora mismo, aunque existen núcleos que se revelan entre estos, por eso dice, mientras la humanidad se deje, ¿eh? En donde nos damos cuenta de que a la tecnología, dice José Luis Pinillo en su libro La salida del laberinto, le falta corazón. ¿Por qué? Pues porque ha crecido una parte que es la que nosotros estamos cuestionando desde el punto de vista ético con respecto a la otra. El corazón, que es lo que se llama el corazón asimétrico en la sociedad actual. Los dos almas del Fausto de Goethe. Una, la razón, que es la norma, el cumplimiento de la norma. Y la otra, pues un corazón que aspira a vivir en libertad. El gran debate entre la ciencia y la literatura, el gran debate entre la ciencia y las humanidades. Lo acabamos de ver cuando hemos desarrollado el concepto de libertad. Como dice un matemático, la metáfora para comunicar la ciencia, un matemático que no sea un poco poeta nunca será un buen matemático. Vicente Alessandre, en el canto al poeta, para ti que conoces cómo cantan las piedras. Luis García Montero, que reivindica la poesía y la lentitud frente a la vorágine y a la deshumanización. Richard Feynman, para aquellos que no conocen las matemáticas de eficiencia y la belleza, reclama la estética de la ciencia. A él le estaban enseñando, esta es la penúltima, a él le estaban enseñando un aparato que se había en ese momento, se había puesto en funcionamiento, la microscopía de efecto túnel, que es un aparato para determinar estructuras, en fin, una maravilla. Y la casa fábrica que lo fabricaba, creo que era la Bell, pues se lo estaba enseñando. Y alguien lo empezó a distraer. Y se llamaba Plasma, esto está citado en el libro de Fernández Rañada. Y entonces le dio una voz y le dijo, cállate, Plasma, ¿no te das cuenta que estoy viendo a Dios? Esto él era ateo, pero describe la belleza de lo que él estaba viendo y por lo menos tuvo que poner a Dios en un sitio bello para él, como era pues la estructura de la materia. Steiner, un pensador y crítico, llama a la reconciliación. Si no entendemos algo mejor el lenguaje de la ciencia, no podremos entrar en los grandes debates que se avecinan. Esa llamada a la unión entre la ciencia y el espíritu. El sentido común de la ciencia en el ascenso del hombre, del matemático polaco. Vean ustedes qué cosa más interesante dice. La humanidad ha de pugnar para que la ciencia, el arte y la literatura se integren como ya sucedió en la época de oro de la historia de Occidente, en un amplio y general lenguaje de la cultura. En definitiva, esa reconciliación sea posible y así quizá podamos defendernos mejor de esas amenazas que la neurotecnología ahora pues parece ser que nos quiere imponer. Ojo, yo no la estoy, mientras tengan avances para mejorar la dignidad, vamos, y la calidad de vida, estupendo. Lo peor es que todavía las cuestiones éticas pues están debatiéndose, pero nunca deben de separarse pues la ciencia y la humanidad y las humanidades, la razón y el espíritu, las dos almas del Fausto como una necesidad ineludible. Pena que pase el tiempo. Es una verdadera pena. Hemos introducido en la escuela con la conferencia de don Jesús Pérez Peña un tema de un interés increíble. Recordarles que en el blog de la escuela queda registrado todo lo que se hace aquí. El programa de la escuela lo tienen y si no, si alguno no lo tiene, nos lo piden a cualquiera, a Cristina o a mí al final. Saber que ahí pueden escuchar de nuevo la conferencia del profesor Pérez Peña, saber que pueden reflexionarlo y anotarlo
y, por supuesto, saber que ahí van a tener pues toda la historia de la escuela de estos últimos años recogida para cualquier cosa que quieran consultar. Bueno, agradecer a Jesús esta maravilla de hoy, pues creo que se me queda pequeño, se me queda pequeño. Nos ha abierto una ventana, ha citado bibliografía, ha dado orientaciones prácticas, ahora a trabajar, a leer, a entender. Yo les confieso que había momentos en que no conseguía entender nada, no de lo que él decía, sino de lo que dicen los otros, ¿eh? Porque creo que el ritmo que llevamos es enorme. Bien, si alguna persona quiere intervenir, le pido por favor breve sobre el tema. Buenas tardes y felicitaciones sinceramente por la ponencia. Mi pregunta es, me encantó ese dibujo, esa imagen, porque yo pienso que la tecnología y la inteligencia artificial tienen que ir de la mano con la humanidad, con la persona y con la humanidad para mejorar al mundo. Creo que uno sin otro no puede funcionar, pero tampoco la inteligencia artificial no puede superar jamás, y me perdonan, un abrazo o un te quiero o una charla de más. Entonces, ¿qué le dirías tú o usted a los narcotecnológicos? Porque para ellos es la panacea. El otro día había una persona muy entendida en inteligencia artificial y para él era todo. Apretabas un clic y hacías todo desde el punto de vista empresarial, y una persona, un periodista muy reconocido en el mundo, le preguntó, ¿y puede sustituir un abrazo? ¿Puede sustituir un beso? ¿O no será que tenemos que equiparar las dos cosas, ni un exceso ni un detrimento? Gracias. ¿Alguna otra persona quiere intervenir para luego responder al mismo tiempo? Gracias por la pregunta, claro. Es que la respuesta que le hizo el periodista no, lo abarca todo y además es muy interesante, lo puede sustituir. No, el obseso de la tecnología le va a decir que sí. Va a colocar un reloj y le va a dar, un robot y le va a dar un beso. Evidentemente, pues como lo que teníamos puesto ahí no es posible, ¿no? Yo no voy en contra en mi opinión personal, no voy en contra de los avances de la ciencia, la supercomputación, la neurotecnología. Evidentemente, sí confieso que en el contrapunto dialéctico entre Descartes y Pascal, yo soy más pascaliano. Eso de el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Parto de la base de que los principios que estaban en la entrevista y que aquí se han dicho en 2 o 3 veces, el respeto a la dignidad de la persona es lo primero. Respeto a la dignidad. El proceso de rehumanización que quizá, bajo mi punto de vista, se esté necesitando ahora. Es decir, volver. Es que el debate y la separación casi que maniquea entre ciencia y humanidades. Es que esto nos lo hemos encontrado nosotros hace poco, jóvenes, cuando estudiamos. Yo soy de ciencia y yo soy de letras, como si fueran 2 compartimentos estancos. ¿eh? Es decir, que miren lo que decía Steiner. Y él se lo reclamaba a los humanistas, que si no se preocupan. Cuando se dice conocer, no es no entender. Yo no conozco los entresijos de funcionamiento de la óptica cuántica, por ejemplo. La teoría cuántica sí y todo esto, pero los entresijos de la aplicabilidad no son cosas muy complejas, evidentemente. Pero el interés y saber cómo nos puede afectar, eso es una exigencia que tenemos que tener desde el punto de vista de reclamación a la sociedad, porque si no, no pueden participar en ningún tipo de debate.
Uno pone la tele y si hablan nada más que los expertos, es que, y en eso Daniel Innerarity, que tiene un artículo muy interesante en Revista de Occidente. Miren, para que se hagan una idea de todo lo que estamos hablando, Revista de Occidente, que es de la Fundación Ortega y Gasset. Se edita una vez al mes o cada 2 meses, una vez al mes creo, y en 2 años ha hecho 2 números especiales dedicados, uno a pensar la ciencia y el centenario como aniversario se lo ha dedicado a artículos referentes a la ciencia que viene, las cuestiones éticas, etcétera, etcétera. Y Innerarity hace bandera de que ahora mismo ya el científico no puede estar en su campana de cristal, decir, bueno, yo esto me lo hago y tal y cual, y que vive en un mundo aparte, sino que llama a la sociedad para que exija, que haga las exigencias necesarias para que, como una rendición de cuentas de en qué se están invirtiendo, pues en este caso las financiaciones, y qué consecuencias va a tener sobre nuestra vida. Eso lo decía López Otín muy bien en el libro que yo he citado de la edición del Dédalo y del Ícaro sobre la ciencia, que estaba en definitiva es un ensayo sobre la ciencia, y dice, afortunado o desafortunadamente, la ciencia todavía no, más bien afortunadamente, no asegura la inmortalidad ni la felicidad, pero sí un profundo respeto a la verdad. Y hace hincapié en que ese respeto es el que dará las lecciones éticas que hagan mejor la calidad de vida a los demás, incluso para los que no la desean. Y añade, incluso para los que no la desean. Hay una pregunta de alguna de las personas que están conectadas. Felipe, ¿la puedes hacer? Sí, aquí desde Fuerteventura, de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. La pregunta, felicitando al ponente, la pregunta es, para superar el hambre en el mundo, que es uno de los graves problemas que tiene la humanidad, ¿qué puede hacer la ciencia? Porque la ciencia tiene bastante la llave de ese problema, no solo es la política, sino también la ciencia. ¿Qué puede hacer la ciencia para resolver ese problema? Gracias. La ciencia, la ciencia investiga. La ciencia yo creo que cumple bastante bien su misión. Hay muchos investigadores dedicados. Miren ustedes el ejemplo, bueno, les puedo poner el ejemplo paradigmático de Fritz Haber, que salvó miles, bueno, millones de personas con el descubrimiento y con la investigación. Luego tuvo las aplicaciones que tuvo en otro tipo de investigación. Pero yo creo que cumple. Es malo, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista de los políticos, echar la culpa a los científicos de que tendrían que hacer más para salvar las situaciones. Si se ponen manos a la obra, los científicos van a dar todo lo que tienen. Yo creo que en ese aspecto, esa parte del comportamiento ético, creo que lo cumplen. La otra es cuando se dedican, como ha dicho el profesor López, que he citado antes, de la ciencia al servicio del mal, pero evidentemente eso va en la condición humana. No va en la ciencia. La ciencia de por sí es parte de unos presupuestos éticos, que es conocer la verdad, la búsqueda de la verdad de las cosas, por qué ocurren, las leyes de la naturaleza, cómo nos regimos, evidentemente siempre parte de presupuestos éticos. Yo creo que ahí los políticos tienen mucho que hacer. Ética, ciencia y política se necesitan mutuamente y no pueden obviarse ni olvidarse uno de los otros. Sin esa conjunción es imposible la búsqueda de soluciones, o las soluciones serán parciales. Estamos ya sobre la hora y uno de nuestros principios es ser puntuales para empezar y para acabar. Entonces, Cristina tenía que dar un par de avisos que nos los dé. Por supuesto, agradecer encarecidamente a Jesús su presencia, su aportación, las ventanas que nos ha abierto para seguir trabajando estos temas y su dedicación y su generosidad, además, a la hora de entregarnos
pues lo mejor que tenía en este momento, con un lenguaje cercano, que se ha entendido bien, que se ha seguido bien, y eso tiene mucho mérito cuando los temas son tan fuertes. Gracias. Me uno. Utilizo el micrófono en respeto a las personas que están conectadas para que nos escuchen mejor. Que digo que me uno a los agradecimientos y además te agradezco que nos dejes deberes, como tú bien decías, ¿no? Porque yo creo que sí que hay que seguir reflexionando y profundizando en estos temas. Seguro que nos surgen muchas cuestiones más, pero bueno, tenemos ahora que asentarla y reflexionarla. Bueno, pues eso, agradecerles a todas las personas que están aquí presentes y a todas las personas que nos están acompañando. Pues especialmente me van a permitir que salude, aunque antes ya lo hizo Isabel, a las personas que se incorporan en Lanzarote, ese grupito, que es la primera vez porque ya en la anterior sesión se había incorporado Fuerteventura y el Ateneo en la anterior y La Vega casi desde siempre, ¿no? Y a todas las personas que pues así individualmente nos han ido acompañando. Simplemente recordarles la próxima sesión que nos veremos aquí será el 27 de febrero, lo tienen en el programa, pero por si acaso, lo que pasa es que vamos a hacer un pequeño cambio. Y entonces ese día, el 27 de febrero, vamos a adelantar la de el racismo como síntoma. Va a estar con nosotros Roberto Gil Hernández, que es profesor de antropología del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de La Laguna. Pues él es el que estará con nosotros ese día. Y luego ya Daniel Barreto estaría con nosotros en marzo, pero ya lo diremos en febrero. Entonces, el 27 de febrero, como siempre, a las 7:30, pues aquí nos encontraremos. Y muchas gracias. Perdón, agradecer por supuesto la presencia tanto de don José como de don Cristóbal. Muchas gracias.